a ti, ni tampoco te va a quitar lo que ya te ha regalado. Y cuando habla de dones, habla de regalos, de dádivas que da la salvación. No está hablando de dones ministeriales, ni tampoco de ministerios, de llamamientos ministeriales. Está hablando de que Él jamás se va a arrepentir de haberte elegido. Es inamovible, es inmutable el que Él te haya elegido a ti y me haya elegido a mí. Si usted me acompaña a Romanos 11, nada más para dejar claro conforme a la palabra, en el capítulo 11 de Romanos está ese texto bíblico, pero al principio de ese capítulo está hablando del remanente de Israel. Está hablando de que un remanente de Israel va a permanecer y va a ser llamado y va a ser elegido y escogido. Ciertamente Israel desechó al Mesías, Israel abandonó, y en mucha historia del pueblo israelita, el pueblo mismo abandonó a Jehová. Y viene el Mesías y es desechado por el pueblo de Israel, pero habla de un remanente de Israel. El versículo 1 dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice? En ninguna manera. Versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no saben que las escrituras, en Elías dicen las escrituras, y cuando el mismo Elías dijo, Señor, yo solamente he quedado? ¿Y cuál fue la respuesta divina del Señor? Esa respuesta divina para ese profeta. No, 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 si no nada más quedas tú. Tengo muchos profetas todavía que no se han doblado sus rodillas a Baal. El versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y luego en el versículo 11 habla de la salvación a los gentiles. Y si usted lee todo ese capítulo, jamás está hablando de dones ministeriales, de dones espirituales ni llamamientos ministeriales. ¿Ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, porque por su transgresión nosotros los gentiles y el mundo y los gentiles hemos sido enriquecidos. Fíjese, el verso 15, ahorita lloraba leyendo el verso 15, porque si su exclusión ha sido la reconciliación del mundo, ¿cuánto más, hermanos? ¿Qué será de su admisión? Sino vida entre los muertos. Imagínense, hermanos, si la transgresión del pueblo israelitas, los gentiles y el mundo mismo hemos sido enriquecidos con habernos aceptado y habernos elegido a nosotros, ¿cuánto más que el pueblo de Israel sea incluido otra vez a la raíz? Será una gran y poderosa y explosiva bendición, amados. Si no perdonó a las ramas naturales, ¿por qué no nos va a perdonar? ¿Por qué va a perdonar a nosotros las ramas silvestres? Y si usted sigue leyendo todo esto, hermanos, está hablando de la elección y de la salvación y de que el pueblo gentil ha sido aceptado y escogido. Y termina el versículo, vámonos hasta el versículo 29. Porque irrevocables son sus regalos, sus dones, sus dádivas, pues. Y el que te haya elegido a ti. Jamás habla de dones, ni de ministerios. Entonces, dicho de otra manera, hermanos, esa elección, el que Él te haya elegido a ti y a mí, Él no se va a arrepentir jamás. Y por ende, no te va a abandonar. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Y su pueblo y su heredad eres tú y soy yo.
Sí, sí, pastor, sí, hermano. En otro tiempo, el Jehová mismo, el Padre eterno, se arrepintió, pero se arrepintió de haber creado al hombre. Génesis, en los primeros capítulos. Pero el contexto es muy diferente, porque en ese tiempo éramos solamente creación y había una maldad que se había multiplicado en la humanidad entera. Y dice el texto, y Jehová se arrepintió de haber creado al hombre. Sí, se arrepintió, pero en un contexto diferente. Ahora en el Salmo 94, usted y yo somos su pueblo. Ya no somos simplemente creación, somos sus hijos, escogidos. Y no somos desamparados. Y Él no se arrepiente de haberte elegido a ti y a mí. Dios no abandona, el hombre sí abandona. Hermanos, esto es una gran bendición. Y su amor es eterno. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor. Por amor. Él te ama. Él me ama. Jeremías 31:3, me encanta ese texto bíblico. Desde hace mucho tiempo, el Señor se ha manifestado a tu vida y a mi vida. Pero el profeta no lo habla en tercera persona. Es el Señor hablando en ese texto bíblico, porque desde hace mucho tiempo me manifesté a tu vida y con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Y lo que el Señor hace es prolongar su misericordia, prolongar su misericordia, prolongar su misericordia, porque nos ha amado. Desde hace mucho tiempo se manifestó a tu vida y a la mía también. Él no te abandona, hermanos, ni a mí. Él no se arrepiente. Él te ha elegido a ti y a mí. Y ese texto bíblico se manifestó el Señor desde hace muchos años a mi vida. El apóstol Pablo utiliza otro texto también muy conocido que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y por eso manifestó su amor, por eso nos salvó, manifestó su amor desde la cruz, cuando tú y yo éramos pecadores. Ahora mucho más estando justificados por su gracia. Usted y yo tenemos que estar bien convencidos, iglesia, de que el Señor nos ama y Él no abandona a nadie. No conozco a alguien a la que Dios haya abandonado, habiéndosele revelado primeramente como su Salvador. Escúcheme lo que dije. Yo no conozco a alguien que el Señor haya abandonado, habiéndosele antes revelado como su Salvador. No se confunda. Yo conozco a gente que ha abandonado a Dios habiéndose revelado salvadoramente. Pero no conozco a alguien que el Señor haya abandonado. ¿Me estoy explicando? Habiéndosele revelado como su Salvador. Sí hay gente que ha abandonado a Dios, aun que se reveló, aun que desde hace mucho tiempo se manifestó a su vida, aun que manifestó su amor eterno, y abandonaron a Dios. Pero Dios no abandona a alguien que se haya revelado como Salvador.
Parece un juego de palabras, pero quise explicarlo bien, que no se confundiera. Restaurada, perdonada, milagrosamente. Y eso es un tipo de apostasía, hermanos. Pero yo no conozco a Elohim, Salvador, abandonando a la gente, a su pueblo, a su heredad. ¿Dicen amén? Y eso es lo más hermoso y lo más maravilloso. Y este salmo, hermanos, está mencionándonos esta poderosa y verdadera verdad para dar ánimos a tu corazón y a mi corazón, afligidos en este tiempo. Es para que te animes, amado hermano. Es para que nos animemos todos en este tiempo de aflicción, de necesidad, de seguridad, de inseguridades, como decía la hermana que dirigió al inicio, de enfermedades, de persecución. A lo mejor no te está siguiendo nadie, no habla de persecución. Ese texto sí habla porque la iglesia era perseguida. Ahorita donde vivimos y en esta nación no hay persecución, pero hay persecuciones mentales en tu vida y en mi vida, que traen aflicción, que traen inseguridad, que traen zozobra. Y esta palabra, hermanos, es especial y exacta para este tiempo. Esta semana los mismos pastores, la misma familia pastoral, tuvimos una semana para olvidar. Todos los miembros de la familia enfermos, y no por COVID. El pastor con problemas de piernas, de muscular, de nervios, no de nervios de estrés, de nervios musculares, de la ciática pues, de espalda. Quedé tirado y no vine al culto dominical, habiendo hablado con los colaboradores que yo jamás había dejado de asistir, ni por salud, ni por trabajo, ni por nada. Ándale, chiquito. Mi hija hasta el hospital fue a dar. Qué horrible situación. La pastora también con asuntos de salud. Y para colmo, mi hijo se machuca un dedo de perdida. Él le va a caer la uña, le dije. ¿Me explico, hermanos? ¿Y tú, iglesia, qué estás pasando? Sabemos que tenemos en la iglesia familias, hermanos, que están pasando situaciones difíciles de salud. En la semana alguien chocó en su carro, le chocaron, pastor, me chocaron. A otro hermano no le pagaron un trabajo. Pastor, hice este trabajo, fui a hacer y no me pagaron. Mi hijito le dije, di que no te hicieron nada. Hay situaciones. ¿Y qué? ¿Te abandonó el Señor? ¿Estás siendo desamparado por Él? De ninguna manera. El Señor no abandona. El Señor no desampara.
Acompáñeme a ese mismo salmo, versículos anteriores. En el versículo 12 y 13 vamos a leer. Vamos a regresarnos 2 versículos nada más. Escúcheme lo que viene a continuación. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley los instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Escúcheme, por favor, se lo voy a leer en otra versión. Póngame atención, por favor. Levante su cabecita y escúcheme. Mi Dios, tú bendices a los que corriges, a los que instruyes en tu ley, para que enfrenten tranquilos los tiempos difíciles. ¿Para qué es la instrucción? ¿Para qué es la enseñanza? ¿Para qué es la ley? ¿Para qué es la palabra? ¿Para qué es la disciplina? ¿Para qué es la corrección, hermanos? Para que estemos listos y preparados cuando viene el tiempo difícil. No en el tiempo difícil te pones a averiguar o indagar qué hacer. Por eso el pueblo a veces está mal parado. No sé si me estoy explicando. El primero corrige, enseña, disciplina, restaura, conforta, guía. Usa la vara para corregir para los tiempos difíciles. Para que estemos listos y preparados. Y después de haber terminado la prueba, hay 2 textos bíblicos parecidos. Me fui al Nuevo Testamento. Es ser cabales y perfectos. Terminar cabales y perfectos y que no falte ninguna cosa. Y la otra, después de haber terminado la prueba, recibir la corona de justicia. La enseñanza, la instrucción, la disciplina, la vara, la prueba que estás pasando, que estamos pasando, sea lo que sea, hermanos, es para prepararnos, es para perfeccionarnos, es para madurar, es para poder estar fuertes, para cuando vean los tiempos difíciles, los días malos, y no te vengas y te agüites y mira lo que pasó, el Señor me abandonó, esto y esto otro, no lo entiendo, después de esto, después de hacer otro, después de que le estoy echando ganas. Pues por eso, mijo, para eso es. Dicen amén. Lo expliqué bien, hermanos. Para eso el Señor hace eso, hermanos. Y a veces pensamos y creemos que no nos va a pasar nada porque estamos caminando en todas estas cosas. Y precisamente para eso es. Usted y yo venimos aquí a esta escuela para ser instruidos, para ser guiados, para ser restaurados, para ser edificados, para ser, sí, adiestrados, disciplinados a veces. Pero para estar listos, hermanos, para cuando vengan los tiempos difíciles. Para permanecer. Amén. Y sí, el Señor disciplina a los suyos. Pero nunca desampara.
Sí, el Señor corrige. Te lo digo de otra manera, aún el Señor prueba y te seguirá y me seguirá probando. Con enfermedad, con situaciones, con necesidades, yo no sé. Pero es para edificación, es para perfección. No es para que no nos pase nada. Nuestra instrucción, hermanos, en esta casa es el resultado de doble obra, la de la palabra y la de la disciplina o de la instrucción o de la vara. Te lo voy a decir diferente, o de la palabra o exhortadora, áspera si tú quieres. Regaño si tú quieres. Pero tu vida y mi vida es el resultado, hermanos, de esa doble porción que hay en esta casa. La de la palabra y la de la vara. Y el fruto de esto es esa vida tuya. Ese es el propósito. Que crezcamos, que seamos perfectos, que caminemos en integridad, en santidad, en madurez. ¿Sí? No me quiero meter en otros temas complejos y complicados. De recibir pura palabra, no pasa nada. Palabra de que échale ganas, palabra de que de lo que quieren oír nada más los oídos. Y cuando venga la prueba, y cuando venga la situación difícil. Pero hay ministerios que dicen, no, yo no les predico fuerte, yo no les exhorto, yo les digo que todo va a estar bien. Que vivimos el tiempo de la gracia, otro tema mal aplicado para justificar comportamientos, pecado. Está mal utilizado ese tema, pero no es el tema. Por eso los impíos son dejados solos hasta que es cavada su hoyo en la que se van a hundir. ¿Qué estoy diciendo? Lo que dice el texto bíblico del versículo 13. En tanto que para el impío se cava el hoyo, en la versión esta, y los malvados se les echarán en la tumba. El impío, el malvado, el que no acepta nunca al Señor, la salvación, en ellos no hay esperanza, hermanos. Así como tú y yo también vivíamos ahí. No tenemos la palabra. Mientras no estamos aquí dentro de su reino, no hay palabra para nosotros. No aplica este texto bíblico. Pero es que el Señor no es que no los abandone, no. Ellos no han aceptado al Señor. Dios no quiere que nadie perezca. Pero entre tanto que eso, el impío solito está cavando su tumba. No hay esperanza. Así usted y yo un día vivíamos ajenos a las promesas. Ignorábamos la palabra, ajenos a la promesa y a la herencia de Dios, a todos los propósitos de Dios. Ahora no, usted y yo somos su pueblo, elegidos según su corazón. Y por su naturaleza
no seremos desamparados ni abandonados. Aún mejor, instruidos, capacitados, adiestrados, corregidos, con vara, con prueba, pero para ser edificados y perfeccionados para los tiempos difíciles. Hermano, esto mientras estamos aquí en la tierra. Pero acuérdese que la meta final es en la eternidad, en el cielo, con Él por siempre. Pero nosotros, los escogidos, somos enviados a la escuela para ser preparados para ese destino final que es el cielo. Por esta razón nosotros podemos soportar esa vara, podemos soportar la disciplina, podemos soportar la prueba. Con calmada sumisión, con recibir la palabra. Y no significa para eso, para nosotros, ira o juicio, sino amor. Hay un texto bíblico, no sé si lo apunté. No, no lo apunté. ¿Y por qué no lo apunté? No, no lo apunté. El que dice, ayúdenme, que el Señor cuando al que ama disciplina, o que cuando disciplina es porque ama, algo así, ¿verdad? Algo así, algo así. Tú, padre de familia, cuando disciplinas a tu hijo, es porque no lo quieres. Hebreos 12:6, ¿qué dice Hebreos 12:6, pastora? Ah, bueno, muy bien. Cuando nosotros disciplinamos, hijos míos amados, cuando tus padres te disciplinan, es porque te aman, es porque te quieren. Cuando te corrigen, es porque te aman, es porque te quieren. No es porque no te quieren. Mi papá, mi mamá no me quiere, no, a lo contrario, es porque te quieren, es porque te aman. Y saben que la corrección y saben que en la disciplina va a perfeccionar tu corazón, va a perfeccionar tu vida para cuando venga un tiempo, a una situación difícil, superes y seas victorioso y victoriosa y camines sobre las pruebas y que crezcas y que madures y que en el tiempo debido empieces a caminar solo o haciendo tu nueva vida. Amén. Me metí en asuntos familiares. Es lo mismo con el Señor. Él no abandona, Él no desampara, Él instruye en palabra, en vara, en corrección, disciplina, para estar preparados y listos. ¿Cuántos dicen amén, pastor? Sí, pastor. ¿Estás pasando una prueba?
¿Estás pasando una situación? Dice Santiago, gózate cuando te encuentres en diversas pruebas. Amén. Y luego la hermana que dirigió ahorita me gozaba porque dice, en mi debilidad tú me vas a fortalecer. En luchas, en pruebas, y mi debilidad es esa, en persecuciones. Y cuando soy débil, tu poder se va a perfeccionar. Y el texto bíblico en el Antiguo Testamento dice, diga el débil, fuerte soy en Dios. ¿Cómo estás tú? ¿Creciendo? ¿Madurando? ¿Siendo edificado? Porque al final, hermanos, eso es lo que te va a salvar. Le escuché una frase a la pastora que dijo, no sé si fue en las clases que da en las internet o en una predicación, pero dijo algo más o menos así, no es tiempo de avivamiento. La verdad que no. Yo dije, es cierto. No es tiempo de avivamiento. No es tiempo de revelación. Si creemos que estamos viviendo en tiempos difíciles y es un preludio, hermanos, para su advenimiento, y ya se está presentando la plataforma del anticristo, y si verdaderamente estamos en esos últimos tiempos, no es tiempo de avivamientos, no es tiempo de revelación, de andar buscando revelaciones, porque precisamente es cuando dicen los escritores del canon, ten mucho cuidado de no ser engañado. ¿Por qué? Por milagros y prodigios, avivamiento. Porque el mismo Satanás va a hacer milagros y prodigios para engañar aún a los escogidos. No estoy diciendo que no hagamos milagros. Es más, nosotros no hacemos los milagros. Es el Señor en su complacencia, en su placencia, en su voluntad. Y luego andar buscando revelaciones. Mucho cuidado. Que no te compartan y aceptes y camines en otra doctrina que te lleve a la perdición. Cuando están hablando de los últimos tiempos, no está diciendo, y el que esté más avivado va a ser salvo. El que haga más milagros va a ser salvo. El que tenga la mejor revelación permanecerá hasta el fin. Eso no dice, hermanos. ¿Cómo dice? A ver, dígalo. Sí, como que no hay confianza, no. Dígalo, hermano, no sé. El que persevere hasta el fin, esa es una. Perseverancia. Y la otra, el que venciere. Así dice. Cuando el texto bíblico, cuando los discípulos en Mateo se acercan y dicen, maestro, dinos, muéstranos, ¿cuándo serán los tiempos que tú estás diciendo? De tu venida y de los últimos tiempos. Y les empieza a decir un montón de cosas y luego dice, y el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Y en Apocalipsis también dice, el que venciere.
Y para vencer y para permanecer, ¿qué necesitamos, hermanos? Madurez espiritual, fidelidad, convicción. Sensatez espiritual, madurez espiritual, entendidos, con una fe inamovible, conservando la fe, con madurez. Por eso es necesario, hermanos, que caminemos en madurez espiritual, en perfeccionar nuestra vida para vencer. Muchos van a ser engañados por milagros, por palabras, pero el pueblo escogido, el pueblo habilitado, el pueblo instruido, el pueblo capacitado, perfeccionado, el pueblo que madure, el pueblo que tenga convicción, la iglesia que esté caminando en esa dirección, va a permanecer. No seremos abandonados, no seremos desamparados. Hay una canción, la última, muchachos, ya terminé con la palabra, recíbela y gózate en ella, créela, y si no la quieres creer, pues allá tú. Vamos a ver los frutos en nuestras vidas, en nuestro ministerio. Órale, está bien. Entonces, póngase de pie, hermanos, póngase de pie. Y la iglesia que está en su casa, la iglesia que está en su casa, que espero que haya iglesias en las casas de ustedes, ese es el tema del miércoles. Así es que responde a la palabra ahí donde estás, en casita o aquí en el templo, en la iglesia. Empiecen, muchachos, de una vez. Bueno, Padre, te damos gracias porque tú no abandonas a tu pueblo. Cierre sus ojos, responda a la palabra o di lo que hay en tu corazón. Responde a la palabra. Señor, gracias porque tú no abandonarás ni desampararás tu heredad. Y yo soy tu herencia, yo soy tu porción y mi copa, y tu pueblo elegido y escogido que es inmutable, inamovible, mi llamamiento, el que me hayas elegido, el que me hayas escogido a mí, a mi casa, a esta congregación. Señor, tú no nos desamparas, tú no nos abandonas. Tú nos instruyes por amor. Tú nos instruyes por amor. Gracias, Señor. Dios que con conmigo.
fin. Iremos conociéndote a ti y no temeré del mal. Conmigo está, y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltará de la tormenta, no me soltará de lo bajo, no me soltará, Dios nunca me dejará. Shalom a la iglesia que está en su casa. A la iglesia que está en su casa los bendecimos. Damos gracias a Dios. Amén. Shalom.